Shoah ahora. Muchos de ustedes conocen ya a Ricardo López-Gottig. Hola, Ricardo. Hola, Raquel, ¿cómo estás? Encantados de hablar contigo. Felicidades por este libro que hoy presentamos a nuestros oyentes, Origen, mitos e influencias del antisemitismo en el mundo. Ya saben que nuestro habitual colaborador, Ricardo López-Gottig, es historiador. Y me pregunto, Ricardo, ¿cómo surge la idea de hacer este libro sobre un tema del que se ha escrito mucho? No siempre imagino que lo suficiente, pero sí mucho. El libro está pensado para el lector no judío. Yo lo que muchas veces observo es que la literatura sobre el antisemitismo la lee obviamente la comunidad judía y que queda encerrado en ese tipo de lectores, en ese segmento de la lectura. Y lamentablemente no trasciende mucho más. Y este libro está enfocado para aquel que no es judío, como es mi caso, es decir, es un poco un libro de aprendizaje también al haberlo escrito. Es un libro introductorio, por eso es breve, son apenas poco más de 100 páginas, y que lo que busca es tratar lo sustancial de cada una de las etapas o formas del antisemitismo. De modo que uno puede hacer un recorrido ágil, en poco tiempo, uno se pueda adentrar en el tema y que sirva como disparador para inquietudes y nuevas lecturas. Uh-huh. De hecho, no solo nuevas lecturas, sino para mí, en mi caso, es continuar con algunos temas de investigación, específicamente el que tiene que ver con el antisemitismo en Argentina y sobre todo los intelectuales antisemitas. Sí, a ese tema dedicas uno de los capítulos de este libro, cuya portada quizá expresa o muestra la imagen de la cara del antisemitismo más dolorosa, que es la Shoah. Sí, inevitablemente uno tiene que referirse a la Shoah. Este libro, en realidad es el resultado de un programa sobre lucha contra el antisemitismo que desarrollamos en la Fundación Cadal en el año 2014. Consistía en un seminario para un público amplio, una serie de conferencias en universidades argentinas, en algunos artículos periodísticos, notas en radios y un seguimiento de las expresiones antisemitas en los foros en Internet. Creo que cualquier lector ve que cuando sale cualquier noticia sobre el Estado de Israel, por ejemplo, en los foros de lectores aparece una enorme cantidad de expresiones antisemitas. Entonces, en el 2014 hicimos este programa dedicado a la lucha contra el antisemitismo y una serie de documentos. Esos documentos son los distintos capítulos que constituyen el libro. Luego agregamos un capítulo dedicado justamente a la Shoah y que la idea es que acceda a la mayor cantidad de público posible. Por eso se puede bajar gratuitamente en PDF desde el sitio de Cadal o desde otros sitios web, e incluso cuenta también con el apoyo económico de la Fundación Konrad Adenauer en Argentina. Uh-huh. Los capítulos eliges empezar por hablar del sionismo, luego recoges cómo surgen las teorías de la conspiración judía mundial, después ya pasas al nacionalismo y su ideología genocida, es el antisemitismo soviético también, que no se ha tratado mucho, al que dedicas el capítulo 4, la negación de la Shoah, y lo que comentábamos de autores antijudíos argentinos, para terminar con la creación del Estado de Israel, que viene a colación de lo que estábamos hablando, de esas expresiones antisemitas que aparecen siempre que se habla de la política o de la situación actual del Estado de Israel. De todos estos capítulos, Ricardo, ¿cuáles crees que son los más desconocidos para lo que decías, el lector no judío? Uno que creo que asombra mucho y que me han venido preguntando bastante sobre el antisemitismo soviético. Sí. Ese es un tema que en general no ha sido muy tratado en forma sistemática y que no tiene que ver solo con la personalidad de Stalin, porque muchas veces atribuimos
decisiones o medidas totalitarias solamente a Stalin y a su carácter de un personaje absolutamente paranoico y un psicópata, al igual que Hitler. Eran dos psicópatas contemporáneos con una enorme masa de poder ilimitada en sus respectivas manos. Pero no tiene que ver solo con él, sino que yo lo que busco demostrar es que era algo sistémico a la Unión Soviética. De hecho, el antisemitismo se prolonga durante varios decenios tras la muerte de Stalin. E incluso es un poco anterior al estalinismo. Entonces, ese es uno de los temas que me parece que ha generado como un interés que mucha gente no conocía, y que de hecho hubo antisemitismo no solo en la Unión Soviética, sino en los países de Europa Oriental tras la cortina de hierro. Uh-huh. Inmediatamente, en los años fines de los 40, principios de los 50, hubo una serie de procesos judiciales contra miembros de los respectivos partidos comunistas en Checoslovaquia, en Polonia, y una de las acusaciones era ser agente sionista y ser cosmopolita. Y cosmopolita se convirtió en el eufemismo para referirse a los judíos en la Unión Soviética, y sobre todo a partir de los años 60 con la Guerra de los 6 días. Ahí se produce claramente la ruptura de toda la izquierda europea con el Estado de Israel, y comienza la etapa de la demonización del sionismo como tal. Por eso yo me remonto, cuando comienza el libro, al judaísmo en la modernidad. Apenas me refiero a la Edad Media o la Antigüedad, sino al judaísmo en la modernidad, para entender qué tipos de antisemitismo tenemos hoy. Y de ahí que el otro capítulo que ha despertado mucho interés, y es en el que yo sigo trabajando con muchísima documentación, que lamentablemente no ha sido muy tenida en cuenta por mis colegas de la historia, es el de los autores judíos, antijudíos argentinos. Es decir, se ha trabajado mucho en el pogrom de la Semana Trágica en 1919 en Buenos Aires. Se ha trabajado mucho con respecto a lo que eran las ligas fascistas y las dictaduras militares, lo que ocurrió en el antisemitismo, pero no en cuanto a las raíces intelectuales de ese antisemitismo, lo que tiene que ver sobre todo con el nacionalismo católico. Y quizás porque en Argentina hay una clara influencia de la Iglesia católica romana. De hecho, hay un papa argentino, lo cual indica la fortaleza que tiene la Iglesia católica en Argentina. Hay una etapa de autores antisemitas que eran sacerdotes o que estaban muy vinculados a las autoridades eclesiásticas o que influyeron poderosamente en las Fuerzas Armadas. Y ahí se puede entender entonces mucho de la ideología que estaba detrás de los sucesivos golpes militares que hubo en Argentina, que no eran un simple cambio de un presidente constitucional por un general, sino que había una concepción atrás de eso, que era la del nacionalismo católico y el de retornar a las raíces hispano-católicas muy ficticias de la argentinidad, porque en realidad, si uno se pone a revisar todo eso, había mucho más de mito que de realidad, y que el componente antisemita era muy fuerte. Y yo siempre señalo el siguiente autor, Gustavo Martínez Zuviría, que fuera de Argentina no es muy conocido, de hecho hoy en Argentina no es muy conocido, pero Gustavo Martínez Zuviría fue el director de la Biblioteca Nacional desde 1930 hasta 1955. Y él fue un autor muy popular en los años 30, 40 y 50. Y dejó varios libros de un contenido antisemita clarísimo, indiscutible. Entonces, la difusión popular que tuvieron estas ideas caló muy hondo en muchas generaciones. También, cuando hablabas del antisemitismo soviético, en tu libro apuntas una circunstancia que a lo mejor no ha sido muy tratada, y es ese apoyo de la Unión Soviética a los países árabes, que genera esa desconfianza hacia sus nacionales judíos también, ¿no? Claro, porque es un tema muy interesante. Hoy en general está la idea de que el árabe es musulmán, lo cual es un error histórico. Lo que definía al árabe como tal era la lengua y la cultura.
Por lo tanto, uno podía ser árabe musulmán, árabe cristiano y árabe judío. Es decir, las comunidades judías en Irak, en Siria, en Yemen, se consideran árabes a sí mismas, porque eran parte de esa cultura, de esa lengua, de esa cultura, de esas tradiciones, independientemente de la religión. Y lamentablemente lo que ocurre a partir de la creación del Estado de Israel, la demonización de Israel y sobre todo a partir de la Guerra de los 6 días, es esa ruptura de la izquierda europea. Y que lo que ocurrió en los años 60 fue una guerra fría árabe, a su vez, dentro del contexto de la Guerra Fría planetaria entre el bloque occidental y la Unión Soviética, también se dio una guerra fría árabe, y esa consistía en un enfrentamiento entre Egipto y Arabia Saudí, básicamente por el predominio en los pueblos árabes. Y ahí vemos que Egipto se apoyó fuertemente en la Unión Soviética. En la olvidada guerra del Yemen que hubo entre 1962 al 66, ahí Egipto tuvo un fuerte apoyo soviético en armas, en transporte, en la logística para el ejército egipcio en lo que era Yemen. Y de modo que ahí también hubo una articulación entre la demonización del Estado de Israel y a ser vista también como un agente del imperialismo occidental en Medio Oriente. Volvemos al tema de los autores antijudíos argentinos que me parece muy interesante. Es también este libro un poco una denuncia de esa transferencia del antisemitismo que se ha hecho en Argentina a través de estos autores, me imagino, Ricardo. Claro, por ejemplo, ahí encontramos que Hugo Wast, que era el seudónimo de Gustavo Martínez Zuviría, es el primero en que plantea en términos de ficción lo que luego se va a conocer como el Plan Andinia. El Plan Andinia es una de las tantas conspiraciones atribuidas al judaísmo, que es la idea de tomar la Patagonia y constituir en ese enorme territorio un segundo Estado de Israel. Y eso aparece primero en la literatura de ficción. Entonces, ahí hay una clara influencia. Sacerdotes como Julio Membiel y Virgilio Filippo también tienen un antisemitismo expreso. De hecho, escribieron varios libros sobre los judíos, sobre la Kabbalah, y desde un punto de vista absolutamente demoníaco. Y ellos veían a esa lucha contra el judaísmo como una lucha contra el anticristo. Y de hecho, ¿en qué texto se apoyaban? En los protocolos de los sabios de Sion. Entonces, ahí vemos cómo se entronca todo esto y lo veían como una lucha contra la modernidad, a la que consideraban una creación del judaísmo, con lo cual, a ver, ahí hay un error histórico, porque la revolución industrial en Inglaterra a mediados del siglo XVIII no había judíos, eran gente de la burguesía inglesa y de la nobleza inglesa que invirtieron en la industrialización. La Revolución Francesa no tuvo protagonistas judíos. Y todo eso, sin embargo, lo atribuyen a una conspiración judía mundial, y tampoco tenemos judíos en la guerra de independencia de Estados Unidos, ni una serie de procesos que llevaron a la modernidad. Sí, los judíos estaban muy bien preparados para los desafíos de la modernidad. Y eso es algo que yo quiero enfatizar mucho. ¿Por qué? Porque estaban preparados porque tenían una vasta cultura literaria, en idiomas, en disciplina de vida, en el uso de los horarios, la alimentación, y toda esa disciplina de su vida interna, religiosa e intelectual, claro, les servía para insertarse exitosamente en la modernidad. Pero no es algo que sea, digamos, ningún secreto. Hoy nosotros lo vemos con los pueblos asiáticos. Tienen una disciplina de vida, una gran dedicación al estudio, y por eso tienen tanto éxito en la vida económica en varios países, ¿no? No por nada.
tanto China como Japón son los segundo y tercer PBI del mundo. Entonces no hay ningún secreto en eso. Y sin embargo, los resultados de la modernidad se le atribuyen a los judíos cuando en realidad fueron beneficiarios sin haberlo buscado. Es decir, fue una consecuencia no buscada de la modernidad la posibilidad de que los judíos ascendieran socialmente en Europa. Ricardo, antes, cuando al comienzo de la entrevista definías este origen, mitos e influencias del antisemitismo en el mundo como un libro de aprendizaje, y se nota tu esfuerzo en que sea un material pedagógico por la cantidad de referencias bibliográficas que aportas en cada capítulo. Sí, trato en lo posible de siempre mantenerme actualizado. Claramente hay una enorme producción bibliográfica continuamente, pero mi objetivo es que al ser un libro breve, o sea, no asusta a quien no tiene la costumbre de leer, voy directamente al grano y planteo lo que yo creo que es sustancial de cada etapa, ¿no? Por eso también es de distribución gratuita y se puede bajar en PDF en el sitio web de Cadal. Y insistiendo en ese carácter pedagógico y de aprendizaje del libro, muchos de nuestros oyentes se preguntarán qué ha podido aprender un historiador experimentado como tú al escribir este libro. Bueno, este es un libro que a mí me atraviesa desde varios lugares. No es más, yo no provengo de una familia judía, pero que sí, mis padres le deben mucho a una... Perdón que me emociona, sí, ¿no? Emocionas. Pero tiene que ver con eso. Le debe mucho desde sus inicios a una familia judía que los ayudó. Entonces, en mi familia nunca hubo antisemitismo. Entonces yo siempre viví el antisemitismo como algo que nunca pude entender, ¿no? Y bueno, las circunstancias de la vida me fueron llevando cada vez más al mundo judío, a acercarme más. Y de hecho yo mis estudios de doctorado los hice en la República Checa. Y ahí es una geografía donde se atraviesa lo eslavo, lo alemán y lo judío. Praga era una de las grandes ciudades del judaísmo europeo, ¿no? Entonces, desde varios lugares es un libro que a mí me resulta fundamental y claro que he aprendido muchísimo porque tuve que sistematizar mis conocimientos, ¿no? Las lecturas y demás, y yo siento que hay varios temas que voy a seguir profundizando porque encuentro que despierta el interés de muchos lectores sobre cuestiones que no han sido suficientemente tratadas. La Shoah, lo que significó la Alemania nazi y demás, hay abundante bibliografía, pero sobre otros aspectos quizás no lo suficiente y que demuestran que hay distintas formas de antisemitismo. Y lamentablemente hoy el antisemitismo no es abierto en sentido como era en la Alemania nazi, que era de una honestidad brutal. Hoy el antisemitismo se esconde tras formas muy sutiles y perversas, como es el antisionismo. Y eso es un tema muy grave, porque hay muchas personas que dicen yo no soy antisemita, soy antisionista. Y nos encontramos con que el Estado de Israel es el único que permanentemente es cuestionado en su legitimidad, porque nos encontramos con países como Francia o China o Rusia o Estados Unidos. Podemos estar de acuerdo o no con sus políticas internas y externas, pero eso no significa cuestionar su derecho a la existencia. Y sin embargo vemos que en forma sistemática se cuestiona el derecho a la existencia del Estado de Israel, haga lo que haga. Y eso no lo encontramos en otros países. Entonces, ahí claramente, ¿qué es lo que se cuestiona? Que el Estado de Israel es el único Estado de carácter judío que existe y por eso se lo demoniza permanentemente. Pues contra esa demonización ha nacido también este libro, Origen, mitos e influencias del antisemitismo en el mundo. Te agradecemos muchísimo, Ricardo, que lo hayas escrito desde el rigor y también desde la emoción. Hasta muy pronto. Muchísimas gracias, Raquel.